Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a seguir resolviendo problemas de física térmica del paper 2. En esta ocasión nos dice así: una muestra de aceite vegetal inicialmente en estado líquido se sitúa en un congelador que transfiere energía térmica desde la muestra a ritmo constante. La gráfica muestra cómo varía la temperatura de la muestra con el tiempo. Se dispone de los siguientes datos. Se dispone de la masa de la muestra, del calor latente específico de fusión del aceite, el ritmo de transferencia de energía térmica y nos piden: 1. Calcule la energía térmica transferida desde la muestra durante los primeros 30 minutos. Muy bien, ¿cómo podemos hacer este problema? Primero vamos a comenzar haciendo esto. Vamos a analizar rápidamente lo que está ocurriendo en toda la información que nos están dando. Aquí tenemos una muestra dentro que vamos a colocar dentro de un refrigerador y tenemos que ver palabras claves del texto. Dice así: una muestra de aceite vegetal. El estado inicial es líquido. Se va a situar en un congelador que transfiere energía térmica, pero a ritmo constante. Eso quiere decir de que una de estas muestras, por ejemplo, esta muestra va a estar liberando, va a estar liberando su energía. Va a haber aquí una energía térmica liberada hacia el congelador. Pero esa energía térmica por cada unidad de tiempo siempre debe ser constante. A eso le llamamos el ritmo constante. Entonces nosotros vamos a decir que la energía térmica por unidad de tiempo siempre debe ser una constante. Y no te debes olvidar algo muy importante, que energía dividido entre tiempo es una cantidad física llamada potencia. Entonces aquí nosotros tenemos la potencia y nos dicen de que la potencia va a ser siempre constante. Ahora, número 2. ¿Qué unidades tiene la potencia? Eso también tienes que saberlo. La potencia tiene como unidades al watt. Su unidad, entonces voy a colocar aquí unidad watts, es decir, joules por segundo o también llamado watts. Veamos aquí, parte siguiente, la gráfica. La gráfica nos dan que la temperatura debe estar en Kelvin. Entonces, voy a hacer rápidamente una interpretación de la gráfica. La temperatura inicial del aceite vegetal es 290 Kelvin, pero luego su temperatura ha estado descendiendo hasta llegar aquí. Vamos a llamarle el punto A por aquí, aquí le vamos a llamar el punto B, y lo que nosotros nos vamos a fijar es que hay un descenso de temperatura. En este descenso de temperatura, nosotros sabemos de que el en A comienza como líquido, así que aquí el estado debe ser líquido. Y este aceite vegetal comenzó con 290, pero fue descendiendo hasta llegar al punto B. En el punto B tenemos una temperatura de 250 y para esto ocurre de que ese descenso de temperatura se dio hasta 30 minutos. Entonces nosotros vamos a mencionar esas características. A ver aquí. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos otra temperatura, 250 es la temperatura, pero a partir de aquí se va a congelar, porque observa de que aquí hay una línea horizontal. Y si hay una línea horizontal, como ya sabes que en toda gráfica, temperatura versus el tiempo, toda gráfica nos dice de que la parte horizontal, la línea horizontal, nos va a hablar de un cambio de fase. Aquí hay un cambio de la fase líquida a la fase sólida. Entonces, a partir de aquí, a partir del tiempo de 30 minutos, va a proceder la congelación de este líquido de aceite vegetal. Entonces, este punto, este T debe ser la temperatura de congelación o solidificación. Vamos a llamarle así, la temperatura de la solidificación. Muy bien, ya estamos analizando todo esto y a partir de 30 minutos se comienza a congelar y a congelar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide?
Nos dicen, tenemos de dato que la masa de la muestra está en kilogramos, el calor latente específico, pero no te olvides que el calor latente en una gráfica no se utiliza en cualquier lugar. Vamos a llamarle a este punto C. Entonces, ¿dónde yo debo utilizar el calor latente? ¿En el proceso de líquido? No. ¿En el proceso de cambio de fase? Sí. Aquí voy a explicarles cómo se va a aplicar en el siguiente, bueno, en la siguiente diapositiva voy a explicarles cómo se aplican estas fórmulas. Ritmo de transferencia de energía térmica. Esto de aquí sí nos va a ayudar muchísimo porque el ritmo de transferencia de energía térmica es también llamado potencia. Entonces, aquí nosotros tenemos la potencia. Y la potencia es la energía térmica liberada por esa muestra por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos piden en la pregunta número A? Calcule la energía térmica transferida desde la muestra durante los primeros 30 minutos. Si tú conoces la potencia y te piden la energía térmica y te dan el tiempo, simplemente aplica la fórmula y te sale la primera pregunta. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, vamos a calcular entonces esto. La potencia, ya lo conocemos, vale 15 watts. Colocamos aquí 15 watts. Esto debe ser igual a la energía térmica, que es lo que nosotros estamos buscando, dividido entre el tiempo. Pero no te olvides de que el tiempo no puede estar en minutos. El tiempo siempre debe estar en segundos. Esto es el tiempo y debe estar en segundos. Así que ahora sí, comenzamos con los cálculos. 30 minutos. Si tú tienes 30 minutos, entonces 30 minutos en segundo, ¿cuánto es? Es 30. Entonces aquí vamos a hacerlo rápidamente. Esto sería 30 por un minuto, tiene 60 segundos. 60 segundos. Y ya está. 30 por 60 sería la cantidad de tiempos en segundo. Así que voy a colocar aquí 30 minutos. Es como colocar 30 por 60. No te olvides que 60 segundos representa un minuto. Ahora sí. Pero aquí hay un problema. Aquí tenemos watts y aquí tenemos segundos. Así que estos watts tenemos que convertirlos a joules por segundo. Así que sería 15 joules por segundo. Y todo lo que está aquí en el denominador lo pasamos a multiplicar. Esto sería 30 por 60 y todo en segundos. Así ya tenemos la energía térmica. Así que esto de aquí lo vamos a duplicar y aquí está. Ahora sí, antes de utilizar nuestra calculadora, segundo con segundo se van, utilizamos nuestra calculadora y vamos a obtener el siguiente valor. Y la respuesta nos sale 27.000 joules. Eso sería la energía térmica transferida durante 30 minutos. Pasamos a la parte B. Parte 2. Estime el calor específico del aceite en su fase líquida. Indique la unidad apropiada en su respuesta. Bien. Para poder encontrar eso, primero voy a colocar la gráfica que ya habíamos trabajado. Luego voy a colocar una nota importante. El primero va a hacer referencia al caso del calor. Cuando nosotros tenemos desde el punto A en el proceso de A hacia B, hay una liberación de energía. Esa liberación de energía en esta línea AB lo podemos encontrar de la siguiente manera. Fórmula. Nuestra fórmula sería esto. Entonces, vamos a decir de A a B, esa energía liberada, que es el calor, debe ser igual a la masa, capacidad calorífica específica o calor específico por el cambio de temperatura. Pero recuerda de que esto solamente se da aquí, cuando estás en una misma fase, en la fase líquida. Pero cuando hacemos el cambio, cuando vamos a hacer el cambio del líquido al sólido, en ese momento no podemos utilizar esa fórmula. La fórmula que nosotros vamos a necesitar en ese momento va a ser el siguiente. Desde B hasta C necesitamos que la energía liberada debe ser igual a la masa multiplicado por el calor latente. No te olvides que esto se da aquí. Pero como a nosotros nos están pidiendo solamente en la fase líquida, estamos aquí. Así que vamos a utilizar esta fórmula correspondiente.
donde nos dice que toda la energía liberada por el aceite es su masa, su calor específico por su cambio de temperatura. Muy bien, entonces a partir de esto vamos a construir todo. ¿Cuánto vale su energía liberada? Ya habíamos calculado en la parte 1 que esa energía durante 30 minutos, durante 30 minutos de exposición, ha liberado 27.000 joules. La masa, la masa del aceite vegetal es 0.32. Entonces colocamos aquí y estoy colocándolos con las unidades para no confundirme al final de qué unidades tiene que tener este calor específico. El cambio de temperatura. No te olvides que cambio de temperatura siempre es temperatura final, final menos inicial. Entonces aquí sería cambio de temperatura 250 menos 290. Todo en Kelvin. No hay que olvidarnos eso. Así que aquí tenemos 27.000 joules, 0.32 kilogramos por C y aquí tenemos menos 40 Kelvin. Ahora sí, vamos entonces a pasar todo eso al otro lado. Vamos a pasar él y él a dividir para obtener nuestro valor de la capacidad. Entonces diré el calor específico. Entonces, el calor específico va a ser de esta manera. Vamos a tener, bien, aquí algo que me faltó. Recuerden de que la energía liberada, siempre la energía liberada debe tener un signo negativo. Siempre la energía liberada, signo negativo. Siempre la energía absorbida o ganada, signo positivo. Así que aquí vamos a ver de que este negativo con este negativo se van a cancelar. Y lo único que nos va a quedar va a ser lo siguiente. 27.000 en la parte superior joules. En la parte del denominador debe ser 0.32 Kelvin multiplicado por, diré, 0.32 kilogramos multiplicado por 40 Kelvin. Me estoy emocionando demasiado. Así que vamos a agarrar nuestra calculadora y encontrar cuánto vale ese calor específico. Y esto nos sale 2100. Y observa cuidadosamente. El joules lo dejamos arriba, el kilogramos lo subimos, sería kilogramo a la -1, y el Kelvin también lo subimos, Kelvin a la -1. Entonces esto sería el calor específico del aceite. Pasamos a la siguiente pregunta. Parte B. Durante la transferencia de energía térmica, la muestra comienza a congelarse. Explique en términos de modelo molecular de la materia por qué la temperatura de la muestra permanece constante durante la congelación. Bien, para dar una explicación sobre esto, recordemos nuestro gráfico anterior. Habíamos dicho lo siguiente, que aquí desde A hasta B hay un proceso de pérdida de temperatura. La temperatura está disminuyendo, pero desde B hasta C la temperatura no cambia. Ahora, ¿cómo podemos explicar, porque eso es lo que nos piden? Durante la transferencia de energía térmica la muestra comienza a congelarse. Muy bien, explique en términos de modelo molecular de la materia por qué la temperatura de la muestra permanece constante durante la congelación. Entonces, lo primero que debes saber es que la temperatura, cuando la temperatura es constante, entonces las moléculas en todo este proceso, desde B hasta C, esas moléculas deben moverse con la misma energía cinética en promedio. Todos deben tener la misma velocidad en promedio. Entonces, cuando estamos en el tiempo de 30, tiempo de 35, tiempo de 40 o 45, la energía cinética de las moléculas que se encuentran en el interior de este aceite vegetal tienen que tener en promedio la misma energía cinética. Pero ¿qué sucede entonces en el proceso de congelamiento? Entonces vamos a ver eso. En esta figura tenemos las tres fases: fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. No debemos olvidar de que aquí en la fase sólida, la energía potencial, porque todos ellos tienen una energía interna, primero debemos recordar eso. Todas las sustancias tienen una energía interna. ¿A qué es igual la energía interna? A la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética
más la suma de la energía potencial. Cuando sumamos ellos dos, nosotros vamos a obtener toda la energía que se tiene dentro de la sustancia. Ahora, ¿de quién depende cada uno de ellos? La energía cinética depende exclusivamente de la temperatura. La energía potencial depende necesariamente de los enlaces que se forman, los enlaces intermoleculares. Cuanto más enlaces tenga, entonces más fuerte, más debe ser la energía potencial. Y ahora veamos entonces qué ocurre con cada uno de estos casos. Lo primero que nosotros debemos saber es que la energía potencial aquí, para el caso del sólido, su energía potencial es bastante negativo, es fuerte, es bastante fuerte. Entonces, aquí esto es grande, es mayor que la energía cinética. Entonces, las moléculas aquí se mueven lentamente o solamente están vibrando, pero la energía de enlace es muy, muy alto. En el caso de los líquidos, nosotros vamos a tener que la energía cinética, comparado con la energía potencial, solamente es mayor. Así que para poder hacer la diferencia, voy a colocar aquí doble igual y voy a decir mucho mayor. Así que la energía potencial es mucho mayor que la energía cinética. Aquí la energía cinética es mayor que la energía potencial. No es que no existan enlaces, existen enlaces, pero aquí van a ser muy fuertes y aquí van a ser débiles. En el caso de los gases, la energía cinética es mucho más grande que la energía potencial. Así que aquí los enlaces son bastante raros. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces cuando tenemos una transición de líquido a sólido? Y la respuesta que vamos a tener es esta. El aceite vegetal tiene una energía interna que es la suma de la energía cinética y potencial eléctrica total de las moléculas. Muy bien, hasta ahí ya estamos hablando de esa primera parte. Cuando ocurre el cambio de fase, la energía cinética promedio de las moléculas no cambia. No va a cambiar en esa transición, por favor. Cuando vamos a hacer una transición de líquido a sólido, pero estamos justamente en la barrera, recuerden de que había una barrera de un cambio de fase, en este lugar, en la barrera, la temperatura debe ser 250 Kelvin. Solamente en ese proceso, aquí, durante este proceso de congelación, en este proceso, como la temperatura es constante, la energía cinética no debe cambiar, debe ser la misma, porque es proporcional a él. Además, en este proceso, ¿qué ocurre en ese proceso? Aunque la energía cinética no cambia, pero sí la energía potencial. La energía potencial que aquí teníamos ahora va a comenzar a disminuir. Se van a formar más y más los enlaces. Eso es lo que va a ocurrir de forma molecular. Muy bien, dicho esto, espero que esta respuesta te haya complacido y si no, escríbeme. Ya sabes, tienes que escribirme y decirme cuál podría ser una mejor respuesta que eso. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta C te dice así: calcule la masa del aceite que sigue sin congelarse al cabo de 60 minutos. Muy bien, entonces lo primero que debemos recordar es nuestra gráfica. Aquí está. En esta gráfica no te debes olvidar, tenemos una cierta cantidad de aceite y ese aceite poco a poco se va a estar congelando, pero nos dicen al cabo de 60 segundos. En otras palabras, debemos fijarnos hasta este tiempo. Entonces, en este proceso, para irme desde B hasta C, debemos seguir con esta fórmula. El calor es igual a la masa por el calor latente. Entonces, pero este calor es un calor, o mejor dicho, es una energía que fluye, y a medida que la energía va a ir fluyendo y fluyendo, nosotros vamos a poder encontrar la masa que se va a congelar. Y ahora vamos a buscar todos los datos que nos faltan. Bien, paso número uno.
Ya vemos aquí todos los datos. La masa de la muestra vale 0.32, el calor latente específico de fusión, es decir, el L, vale 130 kilojoules kilogramo a la menos uno y la potencia vale 15 watts. Esa potencia de liberación de energía va a permanecer constante desde A hasta C. Así que en este proceso, desde el tiempo de 30 segundos hasta el tiempo de 60 segundos, vamos a tener la misma potencia. Entonces, si en todo este proceso se va a tener la misma potencia, nosotros podemos calcular también la energía. Entonces, vamos a calcular cuánta energía liberó esa muestra de aceite vegetal. Entonces, vamos a colocar paso número uno para poder calcular la masa que no se ha congelado. Vamos a calcular la potencia. La potencia. Bueno, no la potencia, sino la energía térmica liberada en este tiempo. Así que nosotros vamos a decir de que la potencia debe ser igual a esa energía, o también lo podemos llamar simplemente con la letra Q, calor liberado dividido entre el tiempo. Y ahora sí, la potencia debe ser igual a 15, esa energía liberada que le vamos a llamar con Q, y el tiempo es desde 30 minutos, porque el congelamiento, solamente el congelamiento se da desde B hasta C. Aquí se ha estado enfriando, enfriando, pero la verdadera congelación comienza de aquí, de B hasta C. Y de B comienza con un tiempo de 30 y debemos llegar hasta 60. Así que hay un intervalo de 30 minutos. Nosotros vamos a colocar eso, pero no puede estar en minutos, debe estar en segundos, así que debe ser por 60. Y estos números ya te deben parecer muy familiares, 15 por 30 por 60, y nos va a salir lo que anteriormente ya habíamos encontrado. Esto debe ser igual, este calor, no me equivoco, serían esto, 27,000. 27,000 joules. Eso es toda la energía liberada. Ahora, si es liberada, ya sabes, le podemos colocar aquí un menos adelante, pero no va a ser necesario por el momento. Paso número 2. En el paso número 2, con esta cantidad de energía, ¿cuánto es la masa de aceite vegetal que se puede congelar? Entonces, nosotros vamos aquí a dibujar. Este es el recipiente con que vamos a tener el aceite vegetal, pero queremos saber cuánto de este aceite vegetal, al momento de liberar esa energía, todo este calor de 27,000 joules, cuánto de toda esta muestra se debe haber congelado. Así que voy a dibujar, voy a colocar aquí con otro colorcito, con un colorcito ya de congelación, así. Quiero averiguar cuánto ya está así, sólido, sólido. Bueno, esto parece más sangre que aceite, pero vamos a considerar esto. Voy a considerar con el otro color. ¿Sí? Ya está congelado. Queremos saber cuánto de esa masa, de la masa de 0.32, se ha congelado. Y para eso, nosotros vamos a hacer aquí lo siguiente. Calculando la masa congelada. Masa de aceite, pero congelada. Y esa masa de aceite congelada le vamos a llamar M. Esa es la masa congelada. Entonces, el calor debe ser igual a la masa congelada multiplicado por el calor latente. Así que vamos a colocar aquí nuestros valores. Esto debe ser igual a 27,000 joules. Esto es igual a la masa por el calor latente. El calor latente vale 130 kilo. No te olvides que este término de K, SK, vale 1000. Entonces, kilo. Y vamos a colocar 1000 joules kilogramo a la menos uno. Ahora sí, con nuestra calculadora, bueno, antes de nuestra calculadora vamos a simplificar los ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Solamente nos quedaría 27 entre 130.
A ver, ahora sí, con la calculadora vamos a encontrar esa masa congelada. Esto sale 0.0, bueno, 0.207, que aproximadamente sería 0.21 kilogramos. Vamos a subir esto por aquí. Y ya tenemos entonces la cantidad de la masa congelada, aproximadamente. ¿Listo? Ahora, pero lo que nos dicen es cuánto de esa masa sigue sin congelar. Entonces, en nuestro paso final, en nuestro paso número 3, vamos a responder esa pregunta. Paso número 3. Vamos a decir la masa sin congelar. Vamos a llamarle M. La masa sin congelar. Esto debe ser igual a 0.32 kilogramos menos 2.1. Y esto nos va a salir 0.11 kilogramos. Esto sería la respuesta. Que tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier duda, cualquier pregunta, solamente dejen sus comentarios. Chao, chao.